A nombre de la Academia de la Magistratura, queremos darles la cordial bienvenida a esta conferencia internacional sobre neoconstitucionalismos y positivismos jurídicos. El doctor Carlos Ramos Heredia, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, juntamente con el Pleno del Consejo Directivo de nuestra institución, durante el presente año 2013 ha adoptado la política académica de invitar a connotados expositores internacionales a nuestra casa de estudios. Durante este año hemos tenido la grata presencia de importantes expositores y para ir cerrando con broche de oro este año académico y en relación a las visitas internacionales, en esta oportunidad tenemos el sumo agrado de presentar al profesor Paolo Comanducci. Profesor Paolo Comanducci, a nombre del presidente de la Academia de la Magistratura, reciba un cordial saludo y aplauso de bienvenida que le vamos a expresar en este instante a todos los concurrentes, todos los participantes. Sabemos del esfuerzo que ha hecho el profesor Paolo Comanducci para estar estos días con nosotros, a pesar de los problemas de salud y la agenda tan apretada que tiene. Va a estar con nosotros estos 3 días y esta es la primera conferencia de las 3, o en todo caso, actividades académicas que tiene prevista durante su visita en este mes a nuestro país. Es conocido por todos nosotros el profesor Paolo Comanducci, pero voy a dar cuenta de su hoja de vida resumida, que es la siguiente: natural de Italia, licenciado en Derecho, magna cum laude por la Universidad de Génova con la tesis sobre el pensamiento jurídico-político de Mably, filósofo de la Ilustración francesa, dirigido por el profesor Giovanni Tarello. Posee amplia experiencia como docente en filosofía del derecho en las universidades de Génova, Sassari y Cagliari. Es docente de la maestría en Derecho y Argumentación en la Universidad Nacional de Córdoba, presidente en el periodo 2007-2011 del Comité Académico del Magíster en Derecho con doble titularidad, Universidad de Génova y Universidad Católica de Temuco. Docente de la maestría en la Universidad de Génova, asimismo organizador y docente de la maestría en Derechos Fundamentales y Garantías con doble titularidad, Universidad de Génova y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es vocal en tribunales de doctorado en Italia y España, Alicante, Barcelona, Toledo y Madrid, y en comités de habilitación en Francia, París, y desde 1985 ha dirigido tesis doctorales y de maestría en Italia, España, Francia, Argentina y Chile. Es investigador y autor de diversas publicaciones y numerosos artículos en revistas y contribuciones a obras colectivas. Participa en publicaciones periódicas nacionales e internacionales y entre sus publicaciones destacan Razonamiento Jurídico, Elementos para un Modelo, 1999, Constitución y Teoría del Derecho, Cátedra Ernesto Garzón Valdés, 2006, Hacia una Teoría Analítica del Derecho, Ensayos Escogidos, año 2010, Democracia, Derechos e Interpretación Jurídica, año 2010, Ensayos de Teoría Analítica del Derecho, entre otras obras. Señoras y señores, con ustedes el profesor Paolo Comanducci y el tema neoconstitucionalismos y positivismos jurídicos. Adelante, profesor. Gracias por esta invitación a la Academia de la Magistratura, estas amables palabras de presentación. Como se dan cuenta, estoy con un problema de voz bastante fuerte. Espero que me entiendan en esta hora que pasaremos juntos con la charla, y espero que después ustedes puedan hacer preguntas o intervenciones, críticas, y podemos discutir un rato juntos. El tema, como se decía antes, es neoconstitucionalismos y positivismos jurídicos. En plural, positivismos, neoconstitucionalismos, porque hay diferentes tipos, diferentes variantes de estas corrientes de pensamiento, y de eso yo le daré cuenta en mi charla. El positivismo jurídico, digamos, es una etiqueta bastante conocida
y hablaré de eso dentro de un momento. El neoconstitucionalismo es algo un poco más nuevo, que seguramente ya han encontrado, pero que es menos conocido en el medio ambiente jurídico. Una curiosidad, si quieren, ¿no? La palabra, no el concepto, sino la palabra neoconstitucionalismo ha sido inventada en Génova, en mi universidad, por un pequeño grupo de compañeros, Susana Pozzolo, que ha publicado aquí en Perú varias obras sobre neoconstitucionalismo también, Mauro Barbells, que pasó por Lima, creo, la semana pasada, junto con otro compañero, Pierluigi Ghiassoni, de mi misma cátedra. Bueno, estos son discípulos míos y junto conmigo hemos inventado, entre comillas, la palabra para dar cuenta de un fenómeno relativamente nuevo al final de los años 90 del siglo pasado. En realidad esta etiqueta servía para dar un rótulo a un movimiento que nosotros criticábamos. Entonces era una etiqueta como para señalar a los postpositivistas o a los enemigos del positivismo jurídico. Pero la etiqueta, la palabra, ha tenido un gran éxito, no solo en Italia, sino en España, y de España en toda Latinoamérica, y hoy en día, digamos en la primera década del siglo XXI, es una forma de designar los movimientos postpositivistas muy conocida, muy común. Y ha sido, esto es lo más curioso, asumida también por los neoconstitucionalistas mismos para designar a sí mismos. Bueno, pero dejamos de lado la cuestión de la palabra y vamos al concepto. Yo creo que estas dos expresiones, neoconstitucionalismo y positivismo jurídico, se emplean, se usan en la actualidad para designar dos cosas, dos fenómenos bastante diferentes, aun si tienen relaciones entre sí. Lo que voy haciendo, lo que voy a hacer, es presentarle una suerte de mapa de los positivismos y los neoconstitucionalismos, una clasificación explicativa de estas dos cosas, por así decirlo, y después presentar también algunos comentarios críticos sobre algunos aspectos del neoconstitucionalismo. Bueno, son dos etiquetas que sirven para designar dos cosas diferentes. Por un lado, un fenómeno que podríamos definir estructural, es decir, tipos diferentes de sistema jurídico, tipos diferentes de organización del Estado y del derecho. Entonces, el positivismo, históricamente, sobre todo en el siglo XIX, designaba también una determinada forma, una determinada estructura del Estado y del derecho. Un tipo o modelo de sistema jurídico. Asimismo, el neoconstitucionalismo se usa también hoy en día para designar un determinado tipo de sistema jurídico, un modelo de sistema jurídico. De una forma resumida, podríamos decir que el positivismo jurídico se refiere al modelo de Estado de Derecho, mientras que el constitucionalismo se refiere al modelo de Estado constitucional,
de derecho. Pero es más común que estas expresiones designen no fenómenos estructurales, sino fenómenos ideológicos o ideales, conjunto de ideas. Es decir, estamos acostumbrados a usar esta palabra en el marco jurídico, doctrinas jurídicas. El positivismo jurídico se refiere a un grupo de doctrinas acerca del derecho, relativas al derecho. Y también el neoconstitucionalismo se refiere a grupos de doctrinas relativos al derecho. Aquí yo haré una distinción ulterior. En el marco de las doctrinas se pueden distinguir, por un lado, las que llamaré actitudes de los operadores jurídicos, de los operadores prácticos, actitudes de jueces, abogados, notarios, oficiales públicos, actitudes hacia el derecho, claramente. Por un lado, estas actitudes, y por el otro, posturas teóricas, obras dogmáticas o teóricas que se refieren al derecho. Entonces, hasta ahora, para resumir, les he presentado este mapa conceptual. Tenemos positivismo jurídico y neoconstitucionalismo. El positivismo jurídico y el neoconstitucionalismo pueden ser o bien modelos de sistema jurídico o bien doctrinas. Si son doctrinas, pueden ser o bien actitudes de los operadores prácticos del derecho o bien posturas teóricas. Y ahora voy a examinar más detenidamente los elementos de esta clasificación. Yo lo lamento, con esta voz casi me duermo yo mismo escuchándome. Y me imagino que ustedes también tendrán algún problema, pero no puedo hablar ni más rápido ni más fuerte. Entonces me aguantan, tienen que aguantarme de alguna forma. Bueno, empecemos con el positivismo jurídico, también porque es el más antiguo. El positivismo jurídico, en sus ancestros filosóficos, podemos decir que remonta al siglo XVII. Si queremos individualizar un abuelo o un padre noble del positivismo jurídico, en la filosofía del siglo XVII, el nombre que claramente a todos le viene a la cabeza es el de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, siglo XVII, pero el positivismo empieza más a ser masivo, difundido en el final del siglo XVIII y tiene algunos de sus más conocidos representantes al comienzo del siglo XIX, dos nombres entre muchos: Jeremy Bentham en Inglaterra y John Austin también en Inglaterra. Bueno, empecemos con el positivismo jurídico en la medida en que designa, hace referencia a modelo de sistema jurídico, modelo de Estado. ¿Cuál es el Estado al que se refiere la expresión positivismo jurídico? Yo diría el Estado de derecho decimonónico. Lo que le voy a presentar de una forma muy resumida es un modelo de sistema jurídico de Estado. Cuando digo modelo, estoy haciendo referencia a una
versión muy resumida, muy abstracta, muy escueta de representación de la realidad. Un historiador del derecho, si quiere presentar el Estado de Derecho decimonónico, escribe un volumen de 500 páginas, donde da cuenta de todas las diferencias entre los distintos países, en las distintas épocas, todos los detalles. Cuando en cambio un teórico del derecho, como soy yo, presenta un modelo de Estado de Derecho, puede hacerlo en 5 renglones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo hago abstracción de miles de detalles y solo hago hincapié sobre los elementos que me parecen fundamentales para dar cuenta de un dominio de la realidad, de una gran parte de la realidad. Bueno, una forma muy resumida de dar cuenta del modelo de Estado de Derecho es decir que es un modelo de Estado y de Derecho en el cual es vigente el principio de legalidad. El principio de legalidad. El principio de legalidad es el principio que separa el modelo de Estado de Derecho decimonónico de los estados y de los sistemas jurídicos del pasado, es decir, de los que eran vigentes en la Edad Media, en Europa continental y en los países afectados por las teorías, las ideologías europeas. ¿Qué es el principio de legalidad? Bueno, son cosas muy conocidas, pero aquí también, de una forma resumida, muy abstracta, se puede decir que el principio de legalidad tiene 2 elementos fundamentales que lo componen, que se pueden expresar en latín, pero lo voy a traducir rápidamente. La idea del gobierno sub lege y la idea del gobierno per leges. Gobierno sub lege, ¿qué quiere decir? Quiere decir el gobierno que está gobernado, por así decirlo, por la ley. Está bajo el imperio de la ley. Mientras que el gobierno per leges, en Italia se dice per leges, esta es la pronunciación del latín que viene de la Iglesia Católica, que es diferente de la pronunciación del latín que viene de los estudiosos alemanes, que dicen per leges, y en cambio nosotros en Italia decimos per leges. Bueno, a través de la ley, el gobierno a través de la ley. 2 palabras para explicar estos 2 conceptos muy conocidos. El gobierno bajo el imperio de la ley quiere decir que la titularidad de todos los poderes públicos viene del derecho y no de otra cosa. Por ejemplo, no viene de Dios, como a menudo se afirmaba en la Edad Media. La idea que el poder es legítimo si tiene una justificación teológica, o no viene de la tradición, o no viene del pueblo también. La idea es que la legitimación del poder es una legitimación legal, que el derecho confiere el poder a los que después lo ejercen. No solo esto significa el gobierno sub lege, sino también que el ejercicio del poder tiene formas legales. Es decir, que cada acto de poder es un acto que tiene una forma jurídica, tiene una legitimación jurídica y una forma jurídica, es decir, que está reglamentado por el derecho. Claramente, la idea de gobierno sub lege le da una centralidad, como veremos, a la ley y al legislador.
es decir, el baricentro, el punto fundamental del sistema jurídico, está constituido por la ley. Y el poder más alto, más importante, es el poder legislativo. El poder legislativo está sometido a la ley, sí, porque es un poder y entonces tiene que estar sometido a la ley, pero puede cambiar en cualquier momento la ley. Entonces nosotros podemos hablar de una subjeción en sentido débil, el poder legislativo a la ley. Gobierno per leges, muy rápidamente, quiere decir que la forma de ejercicio del poder legislativo es a través de leyes que tengan las dos características conjuntamente de ser generales y abstractas. Y esto no era común en la Edad Media y llega a ser un rasgo fundamental, necesario, de la producción legislativa en el Estado de Derecho. Leyes generales quiere decir que se dirigen a clases de individuos, leyes abstractas que rigen clase de casos. Entonces no individuos, no se dirigen a individuos individualizados, determinados por nombre y apellido, y no gobiernan acciones concretas, específicas, sino clases de acciones. Bueno, este Estado de Derecho caracterizado por el principio de legalidad históricamente se manifiesta bajo la idea de la soberanía del Estado-nación. Es decir, hay en la época decimonónica, en Europa, pero aquí también, en Latinoamérica, la formación de estados nacionales, es decir, la conjunción de un poder político con un pueblo, con determinados rasgos, que son generalmente el resultado de la historia, y este Estado-nación pretende tener soberanía, soberanía externa y soberanía interna, soberanía frente a los demás estados. Entonces aquí surge la idea de que todos los estados-naciones son iguales entre sí, viven en una comunidad, la comunidad internacional, donde cada cual no tiene un superior, son todos en el mismo nivel, aun si algunos son muy poderosos, muy ricos, muy fuertes, y otros son pequeños, débiles, etc. Pero la idea de soberanía externa es la idea que no hay sujeción entre los estados, y la idea de soberanía interna, es decir, hay una unidad del poder político y del poder jurídico, y esta unidad es constituida por el Estado de Derecho. Estos dos elementos, sobre todo el segundo elemento, la soberanía interna, es un gran cambio frente a la situación anterior. La situación anterior de la Edad Media, aquí también en Latinoamérica, era una situación de pluralismo, de pluralidades, de pluralidad de poderes que luchaban entre sí, de pluralidad de fuentes del derecho, de pluralidad de jurisdicciones, etc. Bueno, el gran cambio que se hace con la Edad Moderna es el cambio hacia la unidad del poder político, unidad de las fuentes del derecho, unidad de las jurisdicciones, etc. Este sistema jurídico positivista, veremos en qué sentido, tiene a veces constituciones,
no solo leyes, sino también constituciones. Pero estas constituciones son en general o bien meramente programáticas, un manifiesto político de principios, valores y objetivos, o bien son flexibles, es decir, pueden ser cambiadas con los mismos mecanismos con que se cambia la ley. Entonces no tienen un rol central, tienen un rol bastante menor en el sistema jurídico. Y veamos ahora el neoconstitucionalismo cuando es una etiqueta que designa modelos de sistema jurídico. ¿Qué tipo de modelo? Ya le dije, el modelo de Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho es un modelo más reciente, en general, con diferencias de un país a otro, se estima que surge sobre todo en la segunda posguerra, desde la mitad del siglo pasado en adelante. Es un modelo de Estado que se está difundiendo en todo el mundo. Hoy en día probablemente, al menos en el nivel formal, es el modelo de Estado más común en el mundo. Y es un modelo de Estado que es un desarrollo del modelo de Estado de Derecho. Es decir, al menos en su presentación más ideal y abstracta, el Estado constitucional de derecho tiene todos los rasgos del Estado de Derecho, pero le agrega algunos más. Tiene todos los rasgos del Estado de Derecho, en el sentido que es un gobierno sub lege y per leges, pero además tiene una constitución con determinadas características. Y una constitución que ocupa un lugar central en el sistema jurídico, que determina no solo los procedimientos y las formas del sistema jurídico, sino también algunos de los contenidos de las leyes y de las demás reglamentaciones jurídicas. Este Estado constitucional de derecho es el producto, el resultado de un proceso. Mejor dicho, yo diría de dos procesos. Un proceso es el que hoy en día se acostumbra a llamar el proceso de constitucionalización del derecho. El otro proceso es un proceso quizás negativo, que es el proceso de pérdida de centralidad de la ley, pulverización de los contenidos de la ley y, yo agregaría con un poco de énfasis, neopluralismo en los sistemas jurídicos contemporáneos. El proceso de constitucionalización es muy conocido, tiene dos rasgos fundamentales, dos condiciones necesarias, que son la presencia de una constitución rígida en un sistema jurídico, que tenga determinados contenidos, que sea rica en principios, que tenga un listado de derechos fundamentales y cosas por el estilo, y segunda condición necesaria, que exista una garantía, en general una garantía jurisdiccional de esta Constitución, que existan mecanismos que acompañen, por así decirlo, la rigidez de la Constitución para garantizarla frente a todos los poderes jurídicos, entonces también respeto al poder legislativo. La garantía jurisdiccional tiene esta fundamental función de hacer difícil al poder legislativo el cambio constitucional y, sobre todo, de
intentar prohibir al Poder Legislativo la emanación de leyes contrarias a la Constitución. Este proceso de constitucionalización se ha ido desarrollando en los distintos países del mundo en formas diferentes, más aceleradas en algunos países, menos aceleradas en otros. Seguramente el país donde este proceso se ha desarrollado más rápidamente y con mayor anterioridad ha sido Estados Unidos de América, porque podemos decir que ya al comienzo del siglo XIX en Estados Unidos, con Marbury versus Madison, empezó el control de constitucionalidad de las leyes y entonces empezó la constitucionalización del sistema jurídico norteamericano. En Europa este fenómeno es mucho más reciente, empieza con el funcionamiento de los tribunales constitucionales de la posguerra, en Alemania, en Italia, después en Francia, en España y yo diría ahora en todos los países de la Europa continental. La excepción, como siempre, es Inglaterra, ¿no? Cuando se habla de Europa siempre hay que decir Europa continental y después hay Inglaterra que tiene claramente un sistema jurídico con algunas diferencias. Bueno, le decía, la constitucionalización se puede desarrollar de formas más rápidas, más intensivas o menos. Cuanto más el sistema jurídico tiene los rasgos que ahora le voy a mencionar, podríamos decir que más constitucionalizado es el sistema jurídico en cuestión. Y los rasgos son la presencia de la así llamada fuerza vinculante de la Constitución, es decir, la idea que la Constitución es un conjunto no solo de reglas, sino de principios y reglas que tienen capacidad de obligar a los poderes públicos y también a los ciudadanos, que son normas y no sencillamente programas políticos, listado de objetivos políticos. Otro elemento es la así llamada hiperinterpretación o sobreinterpretación de la Constitución. Es decir, un país, un sistema jurídico es más constitucionalizado si la Constitución se interpreta por parte de los órganos jurídicos de forma tal que su contenido tiene una fuerza expansiva. Es decir, cuando la Constitución se puede interpretar como expresante un conjunto de principios que dictan normas para todos los sectores que el derecho regula, entonces tenemos una hiperinterpretación de la Constitución. Le hacemos decir a la Constitución mucho más de lo que los padres constituyentes, cuando dictaron la Constitución, pensaban que la Constitución dijera, y mucho más de lo que la Constitución dice si la interpretamos al pie de la letra, si la interpretamos literalmente. Entonces las técnicas de interpretación de la Constitución tienen que ser técnica expansiva del significado de la Constitución, de forma que el conjunto de las normas implícitas en la Constitución puedan servir como principios que rigen todas las ramas del derecho. De la Constitución podemos sacar los principios fundamentales del derecho penal, del derecho civil, del derecho procesal, del derecho administrativo y hacia adelante. Otro aspecto que ha sido estudiado sobre todo en Alemania es la aplicación directa de la Constitución. Cuando la Constitución se aplica directamente para solucionar los casos, no por el intermedio de una ley. La Constitución no es algo que es una instrucción dirigida al legislador para que haga leyes que después los jueces aplican, sino que la Constitución contiene normas que
que el juez puede aplicar directamente para solucionar controversias en el caso en que no haya una ley para solucionarla, en el caso en que las leyes que hay para solucionar esta controversia le parecen al juez contrarias a la Constitución, por ejemplo. Y por último, otro elemento de constitucionalización del derecho es la afirmación de la así llamada interpretación adecuadora de las leyes. Es decir, entre las técnicas de interpretación de la ley se afirma como una de las técnicas más importantes, más relevantes, que tiene una primacía frente a otras técnicas, la interpretación de la ley conforme a la Constitución, que adecue el contenido de la ley, contenido de significado de la ley, al contenido de significado de la Constitución. Esto ha sido particularmente importante, por ejemplo, en mi país, o en Alemania, o en España, después de la vuelta a la democracia, después del periodo de dictadura, la dictadura fascista, la nazi, la franquista en España. Ustedes saben muy bien que cuando vuelve la democracia no es que se borren todas las leyes que han sido dictadas antes de la vuelta a la democracia. En Italia, por ejemplo, todos los códigos, los 4 códigos, han quedado prácticamente idénticos después de la vuelta a la democracia, después de la emanación de la nueva Constitución democrática, etc. Pero ¿qué se ha ido haciendo durante las décadas sucesivas? Se ha ido interpretando las leyes precedentes de manera que podrían ser consideradas conformes a la nueva Constitución. Se le ha cambiado de significado en muchas ocasiones a la luz de los principios constitucionales. Bueno, estos dos modelos que le he presentado de una forma resumida, el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho, en el debate contemporáneo muchas veces se llaman positivismo jurídico, el Estado del positivismo jurídico y el Estado del neoconstitucionalismo. Bueno, como pequeñísima notación crítica, yo creo que sería mejor no usar positivismo jurídico y neoconstitucionalismo para designar modelos de Estado. Tenemos los nombres para designar estos modelos: Estado de Derecho, Estado Constitucional de Derecho. Se confunde el debate entre positivismo y neoconstitucionalismo si en lugar de enfrentar doctrinas, ideas, se enfrentan modelos de sistema jurídico. Yo creo que, y en esto discrepo con algunos colegas también italianos que en cambio usan estas palabras para etiquetar de una forma mixta modelos de Estado y doctrinas, yo creo que es preferible reservar positivismo jurídico y neoconstitucionalismo para designar doctrinas y no modelos de Estado. Entonces, ustedes podrían decir, entonces, ¿por qué he hablado tanto tiempo de los modelos de Estado? Porque hay una relación importante entre estos modelos de Estado y las doctrinas, que no hay que olvidar. Las doctrinas positivista y neoconstitucionalista nacen dentro de los respectivos modelos y afectan a estos modelos, los favorecen respectivamente. Son también doctrinas que han contribuido a la creación de estos modelos. Entonces hay una conexión importante histórica entre doctrinas y modelos de sistema jurídico. Pero como siempre digo, lo que está mezclado en la realidad es mejor tenerlo bien en la cabeza. Entonces tener conceptos claros aun cuando la realidad es todo una mezcla de fenómenos. Y ahora vamos a examinar el positivismo jurídico más rápidamente y el neoconstitucionalismo como actitudes. ¿Se recuerda? Le dije, positivismo y neoconstitucionalismo
se refieren a doctrinas, y las doctrinas pueden ser actitudes de los operadores prácticos o bien posturas teóricas. Como actitudes de los operadores, yo diría que el positivismo jurídico decimonónico y de la primera mitad del siglo XX es un conjunto de tesis, de creencias, de convicciones que tenían los abogados, los jueces, los oficiales, los funcionarios. Pero no es un corpus, no es un conjunto coherente de tesis. Es una mezcla de tesis, a veces no bien reflexionadas, que de toda forma han logrado tener una posición de hegemonía entre los operadores del derecho durante al menos un siglo y medio. Es decir, que durante un siglo y medio al menos, los operadores del derecho decían de sí mismos, en la gran mayoría de los casos, somos positivistas. ¿Qué quería decir que eran positivistas? Que tenían una actitud, una creencia positivista. Y, como veremos, muchos siguen diciéndose positivistas. Bueno, yo le hago un rápido listado de estas tesis compartidas por los operadores del derecho. La primera, con una etiqueta un poco magnilocuente, se podría llamar positivismo ontológico. Ontológico, ¿qué quiere decir? Muy sencillamente, la idea que existe un derecho, no dos derechos. La idea positivista es que existe el derecho positum, el derecho que ha sido puesto, es decir, un producto artificial creado por los hombres, producto artificial creado por la costumbre, un conjunto de hombres que actúan con la opinión de X necessitatis, o bien el producto del acto de imperio de un soberano, o bien el producto de una asamblea legislativa, pero de todas formas esto es el derecho, esto es lo que existe como derecho. El otro, del que se hablaba mucho en los siglos pasados, el derecho natural, no es derecho en el mismo sentido del derecho positivo, son aspiraciones, son creencias relativas a la justicia, pueden ser el conjunto de unas reglas que vienen, en la opinión de muchos, directamente o indirectamente de Dios, pero no es el derecho que se estudia en la Facultad de Derecho, no es el derecho que se aplica en las aulas de justicia, no es el derecho creado por el legislador, es otra cosa. Este es el positivismo ontológico, que es una creencia absolutamente común entre los juristas. Si los que tienen mi edad, o más o menos mi edad, si se recuerdan de los libros de texto de nuestra época, siempre en los manuales de derecho civil, de derecho administrativo, empezaban con la primera nota al pie de página, donde decían, existe también el derecho natural que reúne los principios de justicia, y después se olvidaban de este derecho natural y seguían hablando durante 500 páginas del producto de las actividades del legislador, de los jueces, etc., del derecho positivo. La segunda característica es el estatismo. El estatismo, es decir, todas las normas jurídicas derivan del Estado. Es el Estado el productor de la norma jurídica. Y aquí los positivistas hacían una doble reducción conceptual. Las normas del derecho internacional, por ejemplo, las normas consuetudinarias del derecho internacional, las normas que claramente no estaban creadas por el Estado-nación,
eran reducidas al derecho del Estado. ¿Cómo? De una manera bastante sencilla. Las normas del derecho internacional eran derecho solo si eran reconocidas por el Estado. Entonces, era una reducción del derecho internacional a derecho estatal. Y las normas locales, normas jurídicas locales, de las alcaldías, de las regiones, de las municipalidades, eran normas reducidas a derecho estatal. ¿Por qué? Porque eran autorizadas por la ley, su emanación, y entonces eran parte del contenido de la ley. Todo el derecho es derecho del Estado. Tercera característica, el legicentrismo. Es decir, la idea, ya lo dije, que la ley ocupa un lugar central en el sistema jurídico y es superior a todas las demás fuentes del derecho. Cuarta característica, el positivismo ideológico. El positivismo ideológico era la idea que a veces se expresaba de una forma contundente diciendo la ley es la ley. Es decir, la ley puede decir lo que quiera, puede tener el contenido que quiera, pero hay que obedecerla. Es la idea de la que hoy se llama, la idea de la normatividad del derecho. Es decir, la idea de la obligatoriedad del derecho a pesar de su contenido, a pesar que podemos opinar que es injusto, por ejemplo, el contenido del derecho, pero hay que obedecerlo en cuanto es derecho. Otra característica, el formalismo interpretativo, muy común hasta al menos los años 60 del siglo pasado, es decir, la idea muy compartida, casi constitutiva de la práctica de aplicación del derecho, que en el derecho, en un derecho nacional, siempre existe una única respuesta correcta. Es decir, que siempre hay una y una sola respuesta correcta a cualquier problema jurídico, problema de interpretación, problema de aplicación del derecho. Y esto depende del hecho, formalismo interpretativo, que existe una única interpretación correcta de cualquier disposición jurídica. Y hay en la tarea de los aplicadores, la tarea de los que interpretan el derecho es determinar, descubrir, conocer cuál es esta respuesta correcta, esta interpretación correcta de las formulaciones jurídicas. Otras dos características, y con eso termino, la insularidad del derecho. Era una idea muy compartida que una cosa es el derecho, otra cosa es la moral, otra cosa es la política, otra cosa es la economía. Nosotros estudiamos derecho, aplicamos el derecho, interpretamos el derecho, no nos ocupamos de los problemas de los moralistas, de los problemas de los economistas, de los problemas de los políticos. El derecho es una ínsula. Quiere decir que tiene fronteras, que está separado de todas las demás cosas que forman la sociedad civil, la sociedad política. Y la última característica, que es casi un resumen de todo eso, es el positivismo metodológico. Es decir, muy sencillamente la idea que una cosa es describir el derecho como es, conocerlo como es, como está hecho, y otra cosa diferente es criticarlo, proponer reformas del derecho, valorarlo desde un punto de vista moral, jurídico, político, etc. Bueno, esta idea no se expresa en general así, sino más bien como la idea que es fundamental en el nacimiento, en edad moderna, de las facultades de derecho. Es la idea que hay un conocimiento técnico del derecho,
que los juristas, todos nosotros, somos técnicos. Es decir, que tenemos las herramientas que los normales ciudadanos no tienen para conocer cuál es el derecho, para conocer el contenido del derecho. Y que hay que formar estas habilidades técnicas para poder conocer con certeza cuál es el derecho y explicarlo después a los demás ciudadanos. Bueno, el neoconstitucionalismo como actitud de los operadores del derecho, yo diría que es todavía hoy en día, ustedes me dirán si también en Perú, pero seguramente todavía en Italia, una postura minoritaria. Yo diría que la postura positivista entre los operadores prácticos es todavía la más difundida en mi país y en muchos otros países. Al menos ha quedado bastante fuerte la creencia en el positivismo ontológico, en el positivismo metodológico y en el positivismo ideológico. Pero desde la mitad del siglo pasado en adelante hay varias de estas tesis del positivismo jurídico que han sido abandonadas o que han entrado en crisis y han sido sustituidas por otras creencias. El conjunto de estas creencias que se han sustituido, las creencias positivistas, forman las actitudes neoconstitucionalistas presentes entre los operadores jurídicos hoy en día en el mundo. Lo repito, son todavía minoritarias, son actitudes que sobre todo encontramos en las Cortes Supremas de los distintos países. Por ejemplo, es clarísimo que hay una diferencia entre, en Italia, la actitud del Tribunal Constitucional y las actitudes de los tribunales de menor relevancia, menor grado. En el sentido que en el Tribunal Constitucional italiano, alemán, español, francés, etc., encontramos actitudes neoconstitucionalistas mucho más fuertes que en los tribunales inferiores. ¿En qué consisten estas actitudes? Yo le decía, son la cara negativa, si quieren, de algunas de las actitudes positivistas. Son determinadas por el abandono de algunas de las tesis positivistas. Por ejemplo, el abandono del estatismo. El estatismo está claramente en crisis. ¿Por qué? Porque el modelo de Estado constitucional de derecho y la realidad de la que no hablé, pero quizás en el debate pueda salir la pérdida de centralidad de la ley, la pulverización del contenido de la ley, han determinado. Es decir, hay hoy en día una multiplicidad de poderes políticos en el mundo que no coinciden con los poderes estatales, con los poderes de los estados-naciones. Y esto lo sabemos muy bien. Sabemos que existen organizaciones regionales, aquí en Latinoamérica hay varias, que existen organizaciones mundiales de tipo casi estatal, la ONU, NAFTA y otras cosas por el estilo, la Unión Europea en Europa, etc. Pero hay también poderes como las multinacionales, poderes económicos, que influyen de una forma importante sobre el contenido del derecho, por ejemplo, con los contratos de adhesión. Un contrato de adhesión de Telecom, un contrato de adhesión de Ford, de General Motors, tiene un impacto desde un punto de vista sociológico, jurídico, en la realidad de los sistemas jurídicos de los distintos países mucho más importante que la mayoría de las leyes de aquel país. El legicentrismo, por lo tanto, y en consecuencia, está en crisis. La multiplicidad de las fuentes, la importancia creciente de la jurisprudencia en la determinación de cuál es el derecho de un Estado.
¿Cuál es el derecho de un país? Esto se ve muy bien cuando el público, cuando los ciudadanos acuden a un despacho de abogado para saber si tienes razón o no tienes razón en un posible pleito, posible causa. ¿Qué hace el abogado? No le contesta si es un abogado medianamente preparado, no le contesta sencillamente diciendo, bueno, aquí el código dice, sino le dirá, la jurisprudencia dice que, en este caso, hay una jurisprudencia mayoritaria que dice que, en este caso, usted tiene razón o no tiene razón. Es decir, en la determinación del contenido específico de un derecho nacional, el rol, la función de la jurisprudencia hoy en día es incomparable con el rol que tenía hace 150 o 200 años atrás. El formalismo interpretativo también está en crisis. ¿En qué sentido? No en el sentido de que está en crisis la idea central de la única respuesta correcta. Si hoy en día todavía preguntamos a los operadores jurídicos, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Hay siempre una respuesta correcta? La gran mayoría diría que sí. Los jueces presuponen que existe una respuesta correcta porque si no, ¿cómo podrían decidir un caso? Deberían decir algo como, es probable que quizás la decisión correcta es. No se encuentran estas expresiones en la jurisprudencia. La jurisprudencia siempre se expresa de una forma contundente. Esta es la respuesta correcta. Bueno, pero si pasamos de este plan, de este nivel bastante superficial, relativo a la respuesta correcta, al uso de las técnicas interpretativas que presuponen la tesis de la única respuesta correcta, fundamentalmente dos técnicas, las técnicas literal y las técnicas sistemáticas de interpretación de la ley. Bueno, hoy en día, en la actualidad, podemos ver que son técnicas usadas, todavía se usan, se emplean, pero no tienen prevalencia, no tienen un nivel de superioridad frente a otras técnicas interpretativas que se usan cada día más y que las superan, las derrotan. Por ejemplo, como les decía antes, la técnica de la interpretación adecuadora, de la interpretación a la luz de principios constitucionales. Y también está en crisis la idea de insularidad del derecho, por dos razones principales. La primera razón depende de la afirmación o del desarrollo del neoconstitucionalismo como conjunto de doctrinas. Como veremos dentro de un momento, el neoconstitucionalismo afirma la inexistencia de una brecha entre derecho y moral. Afirma, al revés, la conexión necesaria, mejor dicho, algunos tipos de conexión necesarias entre derecho y moral. Por ejemplo, en la justificación de las decisiones judiciales. Se afirma que la justificación última de las decisiones judiciales tiene que estar fundadas en principios morales. Esto quiere decir que no hay más una insularidad del derecho, porque el derecho, y mejor dicho, el razonamiento jurídico, es una parte del razonamiento moral. Es la tesis expresada, por ejemplo, conocida por Robert Alexy, del caso especial. El razonamiento jurídico es un caso especial de razonamiento práctico, que en su conjunto es un razonamiento de tipo moral. Esta es una manera de atacar la insularidad del derecho. La otra manera, que es más de corte positivista, yo diría, es la que hace hincapié en el hecho de que hay siempre más conexiones, por ejemplo, entre derecho y economía.
derecho y moral, sino derecho y economía. En el sentido doble, que el derecho se ocupa cada día más de la economía y que cada día más la economía entra en el contenido del derecho. Es decir, que el contenido de la norma jurídica depende de factores económicos y en particular de reglamentaciones técnicas creadas fuera de los procedimientos de producción tradicional del derecho. El derecho sencillamente recibe en su interior reglamentaciones técnicas que han sido producidas por otros organismos, por otros tecnólogos, si quiero usar esta palabra. Por ejemplo, piensa en todo lo que es reglamentación técnica relativa al desarrollo de actividades específicas, de actividades económicas de producción, en tema de seguridad de las fábricas o cosas por el estilo. Son reglamentaciones elaboradas por ingenieros, por economistas, y el derecho se limita con receptarla dentro de su contenido, no las crea él. Bueno, vamos a la última parte de mi presentación, que hubiese podido ser quizás la única parte, pero es quizás la más conocida, entonces he decidido dedicar a ella un tiempo menor. La contraposición entre positivismo jurídico y neoconstitucionalismo como posturas teóricas. Yo para presentarla desde hace años, para presentar esta contraposición, uso una clasificación que en los años 60 del siglo pasado dio el más importante filósofo del derecho italiano, Norberto Bobbio, del positivismo jurídico. Norberto Bobbio dijo: el positivismo jurídico como postura, sí, ideal, no es uno, sino en realidad es compuesto por tres elementos diferentes. El positivismo jurídico lo llamaba Bobbio como teoría del derecho. El positivismo jurídico es una teoría del derecho, pero también el positivismo jurídico es un enfoque para estudiar el derecho, como se usa decir hoy en día, es una metodología, y se puede hablar de positivismo metodológico, una metodología para estudiar, explicar, dar cuenta del derecho. Y en tercer lugar, el positivismo jurídico es una ideología relativa al derecho, es una postura normativa referida al derecho. Bueno, Bobbio explicó esta clasificación y la utilidad de esta clasificación. Yo, hace unos años, intenté presentar una clasificación de las posturas post-positivistas en teoría del derecho, es decir, las posturas que critican, no solo que vienen después, sino que critican al positivismo jurídico, etiquetadas todas como neoconstitucionalistas, diciendo, bueno, hay tres elementos que constituyen el neoconstitucionalismo, que son análogos, son parecidos a los tres elementos, tres tipos de positivismo jurídico. Entonces, he hablado de un neoconstitucionalismo como teoría, como metodología y como ideología. Yo creo que esta clasificación es útil para hacer dos cosas fundamentalmente. Por un lado, para distinguir el neoconstitucionalismo, ahí está palabrita neo, entonces quiere decir que había algo antes, el constitucionalismo. Entonces, sirve esta clasificación para distinguir el neoconstitucionalismo del constitucionalismo histórico,
Pero no es esto, si quiere, si alguien está interesado, lo puede explicar después, pero no hago hincapié sobre eso, sino sobre la otra. El otro objetivo, que es esto de hacer una comparación entre positivismo y neoconstitucionalismo que no sea sencillamente una batalla de eslogan. Nosotros somos positivistas, no, nosotros somos neoconstitucionalistas y nos peleamos. Sino para entender cuáles son las diferencias entre estas dos posturas y ver cómo, lo diré en la conclusión, ver cómo difícilmente alguien como yo podría decir soy neoconstitucionalista o soy positivista. Porque primero hay que preguntarse en qué sentido de positivista o en qué sentido de neoconstitucionalista uno es positivista o neoconstitucionalista. Rápidamente le voy a presentar los tres tipos de positivismo jurídico, son más conocidos, y después me detengo un poquito más sobre los tres tipos de neoconstitucionalismo. Positivismo jurídico metodológico ya lo presenté, era común también entre los operadores prácticos del derecho. Positivismo metodológico es decir sencillamente que es posible identificar al derecho sin hacer referencia a pautas o criterios morales. Yo puedo saber que algo es derecho, aun si es injusto, aun si es tremendamente injusto. Pero yo tengo un criterio que es un criterio no comprometido moralmente para detectar lo que es derecho. Y entonces yo puedo distinguir fácilmente entre la descripción del derecho y la crítica del derecho, la valoración del derecho, los tentativos de reforma del derecho. Bueno, esta tesis del positivismo metodológico tiene dos corolarios, por así llamarlo. La así llamada tesis de la fuente social del derecho, también de esta ya le dije algo. La idea de las fuentes sociales del derecho es que el derecho tiene fuentes sociales, es decir, es un producto de la sociedad, es un producto de los hombres, es un producto artificial, no es natural, es artificial en su contenido. Y la segunda es la idea, también le dije algo antes, de la separación entre derecho y moral. Mejor dicho, la tesis expresa de forma negativa la tesis de la no conexión necesaria entre derecho y moral. Hay una brecha entre derecho y moral desde el punto de vista, subrayo, conceptual. Es decir, para la definición del derecho no hace falta recurrir a pautas morales. No quiere decir que en la realidad, empíricamente, no haya conexiones entre derecho y moral. Positivismo jurídico teórico es la aplicación de esta metodología para construir una representación del derecho que es exactamente la que le presenté antes, el Estado de Derecho, el modelo de Estado de Derecho. Es decir, un sistema normativo caracterizado por unidad, coherencia, completitud, determinados otros rasgos. Bueno, los teóricos positivistas describían en sus libros, en sus manuales, al derecho de esta forma. Y positivismo ideológico, se podría profundizar el análisis, lo hice en algunos trabajos un par de años atrás, pero ahora, muy rápidamente, podemos decir sencillamente que el positivismo ideológico es la idea que al derecho se debe obediencia, con independencia de su contenido, cualquier sea el contenido del derecho. Bueno, pasamos al neoconstitucionalismo y lo vemos en las tres diferentes variantes. La primera, el neoconstitucionalismo metodológico. Es la negación de la tesis de
la posibilidad de conocer el derecho como es y distinguirlo. En particular, es la idea de la conexión necesaria entre derecho y moral. Conexión necesaria, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí también hay dos variantes. Como ven, mi exposición es dicotómica, es decir, que voy adelante con distinciones de este tipo. Esta es la metodología analítica que hemos aprendido, sobre todo de Norberto Bobbio. Le estaba diciendo, el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo metodológico afirma la conexión entre derecho y moral de dos maneras. Yo le he llamado conexión identificativa y conexión justificativa. La conexión identificativa es la idea que para poder identificar el derecho es necesario, conceptualmente necesario, acudir a criterios, pautas morales. Solo si yo considero que un derecho tiene determinados contenidos justos, puedo decir que esto es derecho. Si no es justo, no puedo identificarlo como derecho. Entonces, para la identificación misma del derecho, yo necesito un criterio de justicia, un criterio moral. Conexión justificativa entre derecho y moral es la idea que le decía antes, la idea de Alexis, por ejemplo, pero es también la idea de otros autores, como Dworkin, entre los más conocidos, que cualquier justificación en el marco jurídico, tomamos el ejemplo más conocido de justificación en el marco jurídico, la motivación de una sentencia, es un conjunto de razones a favor de una conclusión, de una decisión. Bueno, cualquier justificación en el marco jurídico, también la motivación de una sentencia, tiene que estar justificada en último análisis, no directamente, pero en última instancia, por principios morales. Por el medio de ¿qué? De los principios constitucionales. Es decir, el neoconstitucionalismo piensa que las constituciones contemporáneas hayan incorporado principios morales, en particular en la parte relativa a los derechos fundamentales, y a través de este medio, es un medio, los principios morales justifican las decisiones jurídicas. Es decir, la decisión jurídica está justificada, por ejemplo, en la ley está justificada en la Constitución está justificada en principios morales. El neoconstitucionalismo teórico también aquí lo podemos entender de dos maneras diferentes. Es una teoría que describe el modelo de Estado constitucional de derecho, que describe la realidad jurídica contemporánea. ¿Por qué lo podemos interpretar de dos maneras diferentes? La manera en que yo lo interpreto es que el neoconstitucionalismo teórico no es nada más ni nada menos que el positivismo jurídico teórico de hoy en día. Es decir, ha cambiado el modelo del sistema jurídico, ha cambiado la realidad jurídica de hoy frente a la realidad jurídica del siglo XIX. Entonces, el contenido de la teoría, lo que la teoría explica y presenta, es algo diferente, porque el objeto es diferente. Pero no hay una diferencia de método. Es decir, antes era correcta la teoría positivista cuando decía
que el sistema jurídico tenía determinada característica, por ejemplo, la centralidad de la ley. Hoy es correcta la teoría neoconstitucionalista que dice que la centralidad de la ley ha sido desplazada por la centralidad de la Constitución, pero no ha cambiado la metodología de enfoque. Es una postura, lo digo muy claramente, minoritaria. La interpretación del neoconstitucionalismo de esta forma es minoritaria. La gran mayoría de los autores piensan, en cambio, que la teoría neoconstitucionalista es diferente de la teoría positivista, no solo porque es diferente el objeto de la teoría, sino porque es diferente la actitud o el método de la teoría. En el sentido que la teoría neoconstitucionalista es una teoría normativa, no describe sencillamente un objeto, sino es una teoría normativa, una teoría que valora el objeto y afecta el objeto mismo. Aquí también estoy agobiando con dicotomías. Hay otra dicotomía que se hace. La teoría neoconstitucionalista normativa tiene dos variantes, y si ustedes en alguna ocasión han podido mirar o ojear o leer la mejor revista de teoría del derecho que hay en España, se llama Doxa, la revista de Manuel Atienza. Bueno, uno de los últimos números de la revista es una discusión entre estas dos versiones de la teoría normativa neoconstitucionalista. Por un lado, Ferraioli, por el otro lado, casi todos los demás. Es decir, hay dos maneras de concebir una teoría normativa: la manera de Ferraioli, que es todavía una manera positivista de ver esta teoría normativa, y la teoría de los partidarios de Dworkin, de Alexis, del mismo Atienza, etc., que son, además que teóricos neoconstitucionalistas, también neoconstitucionalistas desde el punto de vista metodológico, es decir, que piensan en la conexión necesaria entre derecho y moral, mientras que Ferraioli la rechaza. No tengo tiempo para explorar esta dicotomía. Si quieren la podemos hacer en el debate sucesivamente. Neoconstitucionalismo ideológico. ¿Se recuerdan? El positivismo ideológico dice: al derecho se debe obediencia con dependencia de su contenido. En cambio, el neoconstitucionalismo ideológico dice que al derecho se debe obediencia solo con dependencia de su contenido. Es decir, se debe obediencia al derecho si el derecho es constitucionalizado, si la Constitución es una Constitución que incorpora derechos fundamentales, y en última instancia si esta Constitución es moralmente correcta. Ahora, esta es una de las tesis del neoconstitucionalismo ideológico. Hay otras. Una bastante genérica que dice que el modelo de Estado constitucional de derecho no solo es un modelo que describe la realidad de los sistemas jurídicos contemporáneos, sino que es un modelo positivo. Entonces, los neoconstitucionalistas ideológicos dan una valoración positiva en términos morales o en términos políticos del modelo de Estado constitucional de derecho. Y la tercera característica del positivismo ideológico, mejor dicho, la tercera tesis que se puede ascribir al neoconstitucionalismo ideológico, es la idea expresada por Dworkin de la así llamada lectura moral de la Constitución. Es decir, que la Constitución tiene que ser leída, interpretada, a la luz de la mejor moralidad política disponible en un país en un momento dado. Y la idea que sigue de esta, que hay una única respuesta correcta a todas las cuestiones jurídicas, y que esta única respuesta correcta depende de la aplicación de los principios constitucionales, que son en sí mismos
principios morales, a través de una técnica de aplicación del derecho que no sería la técnica habitual de los positivistas, es decir, la subsunción, la derivación lógica de la conclusión de las premisas legislativas, sino que sería la técnica de la ponderación, del balanceo entre principios que determinaría la solución correcta del caso. Bueno, yo podría criticar muchas de estas posturas que le he presentado, no lo voy a hacer por razones de tiempo, me han dicho de terminar más o menos dentro de 3 minutos. Y entonces, en estos 3 minutos, para dejar un poco de tiempo a las preguntas, a la discusión, en estos 3 minutos me planteo la pregunta que ustedes podrían haberse planteado mientras que me estaban escuchando, pero el profesor Comanducci es positivista o neoconstitucionalista. Bueno, Bobbio, cuando le hacían esta pregunta, en los tiempos de gran auge del positivismo jurídico, Bobbio era claramente considerado un positivista jurídico, él decía: ¿soy un positivista metodológico? Sí. No soy un positivista ideológico, rechazo como moralmente incorrecto el positivismo ideológico. Y la teoría positivista hoy en día creo que tiene que ser abandonada. Entonces, un extraño positivista, un positivista que era positivista en un sentido, pero en otros 2 sentidos ya no lo era. Bueno, yo creo que contestaría como Bobbio a la pregunta si soy positivista. ¿Soy positivista metodológico? Sí, sin lugar a dudas, y puedo defenderlo, y lo he defendido, esta postura, en muchísimas ocasiones. ¿Soy positivista ideológico? No, seguramente no, y podría decir casi que soy neoconstitucionalista ideológico, pero para eso sirven las distinciones. Solo en uno de los sentidos del neoconstitucionalismo ideológico. Es decir, solo firmaría una de las tesis. Desde un punto de vista moral, desde mi punto de vista moral, yo creo que hay que darle apoyo al modelo de Estado constitucional de derecho. Me parece uno de los mejores frutos del saber jurídico-político de nuestra época. Hay que darle apoyo y, en un sentido, podría decir que también hay que obedecerlo, pero yo agregaría solo prima facie, es decir, la actitud de obediencia o de acatar con las normas jurídicas de un Estado constitucional de derecho que funcione bien, claramente. Es una actitud prima facie. Es decir, no hay que perder, y en esto Bobbio lo subrayaba siempre, no hay que perder nunca la posibilidad de ponerse a mirar al derecho fuera del derecho mismo, desde un punto de vista externo al derecho, desde el punto de vista de la moral que nosotros condividimos, desde el punto de vista de nuestra conciencia, y decir si es correcto o no es correcto, o no es correcta la obediencia al derecho en una situación determinada. Entonces, obediencia prima facie, es decir, que si no hay razones en contra muy fuertes a las leyes de un Estado constitucional de derecho, se le debe obediencia, aparte de los casos excepcionales de normas que exijan de nuestra conciencia la objeción. Y por último, soy teórico, no sería neoconstitucionalista ideológico en el sentido de la única respuesta correcta. Yo pienso no solo que es imposible sostener esta tesis, sino que en un sistema jurídico principialista donde abundan los contenidos genéricos y vagos, donde abundan derechos fundamentales con una formulación muy indefinida, las respuestas admisibles en el marco jurídico se multiplican y no se reducen. No solo no hay una, no hay pocas, hay muchas
respuestas que pueden ser correctas en el sentido que pueden ser argumentadas como correctas. Y claramente desde el punto de vista del neoconstitucionalismo como teoría, mi respuesta sería: soy neoconstitucionalista si considera, y solo si consideramos que la teoría del derecho no tiene que cambiar metodología para describir la nueva realidad jurídica. Mientras que no estaría dispuesto ni en la versión de los principialistas, ni en la versión de Ferraioli, en aceptar que hay que cambiar metodología para describir el sistema jurídico contemporáneo. Yo creo que para describir un sistema jurídico constitucionalizado, para dar cuenta de un sistema jurídico constitucionalizado, son suficientes las herramientas metodológicas que nos ha dejado en herencia el positivismo jurídico. Gracias. Una forma que hoy en día es muy relevante, muy importante y se discute mucho. Cuando yo hablé del pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna como un pasaje del pluralismo a la unidad, claramente estaba usando pluralismo en un sentido un poco diferente. A ver, el Estado de Derecho decimonónico pone un término al pluralismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que había en Europa, pero también acá, en alguna medida, pluralidades de poderes políticos que luchaban entre sí. En Europa se hace el ejemplo clarísimo, ¿no? Hubo una época en que había el emperador y el papa, y eran dos poderes políticos que no reconocían al otro como superior. Pero también había en la así llamada pirámide feudal muchísimos poderes, los condes, los duques, los príncipes, etcétera, que peleaban entre sí. Había las corporaciones de mercantes, etcétera, que había las ciudades libres. Entonces una pluralidad de poderes, cada poder tenía la prerrogativa de producir derecho. Entonces había una pluralidad de fuentes del derecho: el derecho del emperador, el derecho del papa, el derecho de los mercantes, el derecho de las ciudades, hacia adelante, el derecho feudal. Y cada poder que tenía su fuente del derecho tenía su jurisdicción. Había los jueces del papa, los jueces del emperador, los jueces del rey, los jueces feudales, los tribunales de los mercantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría seguir con eso, pero me limito con eso. El pasaje desde la Edad Media a la Edad Moderna, al Estado de Derecho, es un pasaje de estos tres tipos de pluralidad a una unidad. Es decir, se pierde la pluralidad de los poderes políticos porque el poder político es el soberano, el Estado-nación. Se pierde la pluralidad de las fuentes porque las fuentes son una, la ley, y en algunos casos, como en Francia, paradigmáticos, el código, la ley que tiene una determinada forma. Las jurisdicciones no son más múltiples y en competencia entre sí, sino solo hay la jurisdicción del Estado. Solo son jueces los que son empleados del Estado y hacia adelante. Además, la nación en el sentido europeo, como un pueblo que tiene una tradición de lengua, de religión, de costumbres, que hacen que se identifique con un Estado. Este último tipo de unidad que se apunta a su interesante pregunta, es decir, en Europa hay hoy en día
fenómenos que a veces en la literatura sociológica se llaman de glocalización, el conjunto de la globalización con la localización. Es decir, surgen en un mundo que se dice siempre más globalizado, surgen fuertes poderes locales, fuertes se reivindican